Bien, iniciamos las estrategias de la lección número 12. Su título es Oración, Sanidad y Restauración. En esta ocasión vamos a empezar con una actividad, la número 1, dándole a nuestros estudiantes una pregunta. Si buscan, por favor, en su Biblia en Santiago 5, 3 al 18, y van a encontrar cuántas veces se encuentra la palabra orar, oración en estos versículos. Y que comenten. También habrán ciertas preguntas que podrán ayudar a reflexionar acerca de la oración. Por ejemplo, ¿no hace Dios todo lo posible para bendecir a nuestras familias, ya sea que oremos por ellas o no? ¿Es posible que Dios realmente dependa tanto de nuestras oraciones? Al final, ¿es posible que mis oraciones produzcan alguna diferencia o simplemente hacerme sentir bien? ¿O también tienes un compañero de oración? ¿Te reúnes regularmente en pequeños grupos de oración? ¿Por qué no comenzar un ministerio de intercesión en nuestra vida? El señor Torrey lamenta que estamos muy ocupados, los cristianos, en muchas actividades. Y él declara, estamos demasiado ocupados para orar y por ello estamos demasiado ocupados para tener poder. Hay una experiencia de Lacey, un pastor joven, allá en 1982, abrió sus puertas en su iglesia para que todos los lunes, todo aquel que quisiera ir a orar e interceder por Alemania, lo podía hacer. Allá en 1989, más de 8,000 personas se reunieron para estar orando por Alemania. Así que ese movimiento de libertad surgió para que todos se unieran en esa oración. Pasado 20 años después de la caída de Berlín, él declaró, nos dimos cuenta de que si dejábamos de orar, Alemania no tenía esperanza de cambio. Además, un oficial de la policía, como testimonio a eso, él dijo, estamos listos para cualquier cosa, pero no para las candelas y las oraciones. El muro de Berlín no podía seguir en pie ante el sonido de las oraciones fervientes del pueblo de Dios que se había unido a buscarlo. También nosotros podemos tener otra actividad con nuestros estudiantes. A nosotros nos gusta cantar, pero también podemos reflexionar en algunos himnos que hablan acerca de la oración. Por ejemplo, el himno 389, que dice conversar con Jesucristo. El otro himno 376, dulce oración. Y el himno 384, que dice el jardín de oración. Y pueden comentar acerca de estos himnos de alabanza. La otra actividad que podíamos hacer con nuestros estudiantes es que busquen en las Biblias acerca de las promesas de la oración. Por ejemplo, Santiago 5:16, que nos viene hablando en nuestra lección. La oración del justo es poderosa y eficaz. Primera de Juan 5:16, si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ore por él y Dios le dará vida. Tenemos otros versículos, por ejemplo, Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 65:2, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Y hay otros versículos más, 1 de Pedro 3:12, 1 de Samuel 12, 23, Salmo 66, 19, 20, Salmo 50:15, Salmo 55, 16, 17 y Juan 14, 13 y 14. Hay una ilustración también que podemos encontrar de todo lo que hay en la Biblia. Por ejemplo, nos dice, Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Josué ora
y Acán he descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende de la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora fervientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Hay millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración. También podemos ver ahora la cuarta actividad acerca del ungimiento de los enfermos. Y para ello traigo un estudio de caso. Dice, Bill y Jennifer querían tener un hijo, pero algo andaba mal. Jennifer no podía concebir. Su médico descubrió que tenía un crecimiento que debía ser eliminado. Sin embargo, la cirugía podría dejarla incapaz de tener hijos. Esperando que Dios se hiciera cargo de esa situación, Jennifer rápidamente llamó al pastor, le pidió a Dios para que ella y su marido tuvieran la alegría de tener hijos. Y la pregunta ¿es correcto hacer ese tipo de petición? Y en esta ocasión nos acompaña el pastor Juan José Andrade, ¿sí?, director del Centro de Investigación. Su tesis doctoral la hizo con el tema El ungimiento de los enfermos. Y vamos a tener una entrevista con él. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta es, ¿qué es el ungimiento? El ungimiento es uno de los tantos recursos que Dios le ha otorgado al hombre para su crecimiento y fortaleza espiritual. Podemos decir que es un acto de consagración, por medio del cual la persona reafirma su fe, la fe que por alguna causa, en este caso enfermedad, ha sido debilitada. Entonces, a través de este acto del ungimiento, la persona fortalece su fe, confirma su fe en el Señor. Gracias, pastor. La segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales para ungir a los enfermos? El ungimiento es un rito, así como tenemos el rito del bautismo, tenemos el rito de humildad y Santa Cena. Este es un rito también en el que participan varios elementos. Por ejemplo, en el rito del ungimiento, los elementos que son esenciales para la realización es, pues evidentemente un enfermo, una persona enferma, el pastor o anciano, que es el oficiante. También otro elemento indispensable es la oración de fe, ¿verdad? El aceite, justamente, la decisión del enfermo, ¿verdad? Para el ungimiento, y la oración de confesión y la confianza en Dios. Estos elementos son esenciales para la realización del ungimiento. Y una tercera pregunta es, ¿por qué normalmente no solicitamos el ungimiento o incluso se le rechaza? Sí, el ungimiento ha sido un rito olvidado en muchas iglesias. La razón principal es que como herencia nosotros de la iglesia popular, de la iglesia católica, como herencia practicamos en gran medida el ungimiento como se practicaba también en la iglesia católica. En la iglesia católica, de la que recibimos esta influencia, antes se llamaba extrema unción. Hasta el Concilio Vaticano II se cambió de extrema unción a unción de enfermos. Y era una ceremonia administrada única y exclusivamente para las personas que estaban en extremo, al borde de la muerte. Entonces, pues así también nosotros lo heredamos, lo practicamos, y normalmente por mucho tiempo se asoció el ungimiento pues con la muerte, ¿no? Solamente las personas que estaban para morir, eran las que se les pedía que el pastor o anciano viniera y se ungiera.
Entonces, como se asoció tanto con la muerte, y como nadie quiere morir, ¿no? Ninguno quiere morir. Entonces, por eso el ungimiento se ha visto envuelto con un manto negativo. Y normalmente la gente lo rechaza, no lo solicitamos, pensamos si no estoy tan mal, no estoy para morirme, y por eso normalmente el ungimiento ha sido relegado. Otra pregunta, pastor. Siempre que se unge a una persona, ¿significa que habrá una restauración física? Y si no, ¿por qué? Sí, yo creo lo que dice Santiago, creo que se cumple lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago, cada vez que los elementos que ya se mencionaron, ¿no? El enfermo, un enfermo de consideración, porque así lo dice el texto bíblico, la palabra que se utiliza para enfermo, está alguno enfermo, es astenei, lo cual significa una persona bastante débil por la enfermedad y por lo tanto está postrado en cama. Entonces, cuando estos elementos, el enfermo tiene fe, solicita la intervención del anciano o pastor, se ora y se unge en el nombre del Señor, cuando todos los elementos se realizan, yo creo lo que dice la palabra de Dios, el siguiente versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces, creo que siempre va a haber sanidad, restauración física y espiritual. Ahora, la diferencia es que el tiempo, el momento cuando esto sucede, siempre va a haber restauración física y espiritual. En algunas ocasiones, por testimonio personal y el de muchos otros que han participado en los ungimientos, se dan cuenta que a veces la sanidad o la restauración es casi inmediata. En otras ocasiones viene como resultado de un proceso largo y las personas finalmente son sanadas. Y en otras, aparentemente, las personas no sanan, pero sí tienen sanidad y restauración espiritual. Y si tienen sanidad y restauración espiritual, porque la palabra que se utiliza aquí es soso, salvar, salvará al enfermo. Entonces, si tiene la sanidad espiritual, cuando el Señor Jesucristo venga, habrá restauración física, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Así que creo que se cumple la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué lugar tiene la oración para Santiago? Es fundamental. El ungimiento no es un recurso médico. El ungimiento es un acto de consagración, un acto religioso. Y por eso el énfasis está no en el aceite. Hay personas que piden que solamente se unja a la persona, que se le ponga el aceite en la frente independientemente de su condición, de sus decisiones. Pero el énfasis cae sobre la oración, por eso dice, y la oración de fe ocupa un lugar fundamental. El énfasis aquí en este pasaje de la Escritura es la oración. La oración de fe salvará al enfermo. La oración, la disposición que el enfermo mismo tiene. Por eso, como parte del ungimiento, el enfermo debe tener la oportunidad de, en silencio, de confesar, de poner su vida en las manos de Dios y decir como Jesús, Señor, hágase tu voluntad. Además, la oración del anciano o pastor que participa, ¿no? Okay. ¿Podríamos decir que el ungimiento es un remedio de salud o un acto religioso? Es un acto religioso, no es un remedio de salud médico, ¿no? Es un acto religioso, así como el bautismo es un rito, este es un rito, así como la boda, el matrimonio, este es un rito por medio del cual, si seguimos las instrucciones que el apóstol Santiago da aquí, traerá como bendición, como fortaleza, como edificación espiritual de la persona del enfermo. Lo mismo que sucede cuando alguien se bautiza y lo hace debidamente, ¿no? Sabemos que también alguien puede participar de un bautismo de una manera indebida, como también en un ungimiento. Entonces, cuando los elementos se dan, creo que contribuye significativamente en la fortaleza espiritual del enfermo. Por eso dice la Biblia, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiera cometido pecados. ¿Ve? Aquí nos dice, ¿para qué se mencionaría este asunto? Si fuera un remedio médico. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, estos pasajes nos dicen que el ungimiento no es un remedio médico, sino es un acto religioso, es un acto de consagración, por medio del cual una persona débil, enferma, porque una persona enferma no tan solo se debilita físicamente, también emocionalmente, espiritualmente, se decae uno, no encuentra respuesta a su condición. Entonces la fe se va bajando.
Este acto, el ungimiento, viene a fortalecer y a confirmar a la persona en Dios. Okay. ¿Quiénes pueden ser ungidos? ¿O miembros de iglesia o cualquier persona que lo solicite puede ser ungido? De acuerdo a lo que dice Santiago, para empezar, él empieza su carta diciendo que su carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a los que forman parte del pueblo de Dios. Y luego, en esta porción de la Escritura, en Santiago 5, dice, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esa expresión entre vosotros significa entre los que son miembros de la comunidad de la fe. Así que, en primera instancia, está dirigido a aquellos que tienen esta misma fe. Puede ser otra persona también, si la otra persona, familiar, conocido o alguna otra persona decide, ¿verdad?, aceptar los méritos de Jesús como su Salvador, entonces puede ser ungido también, ¿verdad? A cualquier otra persona que tenga esta misma fe. Okay. ¿Cualquier persona podría ungir a otro? No, de acuerdo a lo que dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los presbíteros, los pastores, son los oficiantes, son los responsables de la administración de estos ritos. No es un asunto de que cualquier persona lo pueden hacer, pero de que lo deban, de acuerdo a lo que dice Santiago, son las personas reconocidas por la iglesia que han sido mediante la imposición de manos apartados para el oficio sagrado, son los que administran estos ritos. ¿Tendríamos algún apoyo bíblico que se podría utilizar el ungimiento masivo de enfermos durante un servicio de adoración? Hay dos pasajes en la Biblia solamente que refieren a los ungimientos, Marcos 6:13 y Santiago 5:14. Hay muy poca información, pero de acuerdo a la información que se tiene, y la iglesia tradicionalmente ha practicado el ungimiento en ese lugar privado de la casa, del cuarto del enfermo, o allá en el hospital, en ese lugar donde el enfermo está. Normalmente no es un asunto masivo, sino es un asunto personal, muy íntimo. Y creo que de acuerdo a lo que dice la Escritura, el enfermo está postrado allá en su cama, en casa, y acudimos para atender a su llamado. Entonces, creo que el respaldo bíblico es en esa misma dirección que la iglesia lo ha practicado, en un lugar privado del hogar. Última pregunta, pastor. ¿Qué podríamos hacer en la iglesia para favorecer la oración y la sanidad? Creo que hay mucho que hacer. Nosotros como iglesia deberíamos fortalecer más ese ministerio de intercesión, de oración. Hay algunas iglesias que tienen muy bonitos programas de oración, constantemente tienen listas, oran, visitan, tienen grupos, pero hay otras iglesias que lo han descuidado. Creo que es una de las cosas que nosotros podemos hacer, tener frecuentemente un bando de oración, un grupo de oración a favor de los enfermos, interceder por ellos, visitarlos. Y otra cosa importante es instruir a la iglesia. Creo que vale la pena quitar ese manto negativo que tiene el ungimiento y promoverlo más, porque deberíamos acudir para solicitar el ungimiento como el primero, no como el último recurso. Normalmente cuando alguien está enfermo va a ver al médico, y no estoy diciendo que no vamos a acudir a los médicos, pero lo que quiero decir es que a veces el ungimiento se deja como el último recurso y por eso hay muy pocos resultados. Ya se agotó todo, ya se buscó por aquí, por allá, y como nada resultó, entonces al final buscamos el ungimiento. Si pudiéramos acudir en primera instancia al ungimiento, creo que más bendiciones, más resultados veríamos. Creo que hay que quitar ese manto negativo, promoverlo y acudir. No tan solo el ungimiento es para las personas que están graves, es decir, que están muy, sino personas que se han visto debilitados en su fe por la enfermedad, por algún problema moral, familiar, que ha afectado y ha debilitado su fe. Creo que esa es una persona que debería solicitar el ungimiento en primera instancia y muchas bendiciones vendrían. Gracias, pastor. Concluimos entonces con dos pensamientos de la hermana Huay. Leo dice en Camino a Cristo en la página 95, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibisteis ya, y lo tendréis. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice? Otra de las citas en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105, dice: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación,
la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre lo que los rodea. Y hay una declaración que viene en la escuela sabática, dice: las oraciones por sanidad siempre son respondidas afirmativamente, es solo una cuestión de tiempo. ¿Alguna otra aclaración, pastor? Pues no solamente que promovamos más el ungimiento, creo que debiéramos acudir en primer lugar a Dios. Creo que eso sería muy útil, traería una gran bendición para la iglesia, que nosotros, sí, vamos a acudir al médico, vamos a hacer los tratamientos, vamos a hacer todo eso, pero acudir en primera instancia a Dios creo que será una bendición muy grande. Bendiciones para todos ustedes.